Muy buenas noches, son las 8 en punto y como lo hemos hecho ya prácticamente desde hace un año, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien como siempre agradezco que nos facilite su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. El día de hoy, como siempre, nos ven de Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y prácticamente todo México. Si usted es miembro de un colegio médico, si es miembro o presidente de un colegio médico o es jefe de enseñanza de un hospital público o privado y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, no duden en hacerlo, es el momento para generar esta educación médica continua a todos los profesionales de la salud. Lo hacemos sin ningún costo para usted en tiempos de pandemia. Por supuesto, con toda la infraestructura tecnológica para hacerlo también facilitada para todos ustedes. Solamente tienen que enviar un correo a atención mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com. Yo le recuerdo que todas las semanas en el Facebook de Medical Legal Center, Diana López, antes era Susana Hernández, hoy es Diana López, ella es psicóloga con doctorado en neurociencias y nos habla siempre de la contención del estrés para profesionales de la salud y muchos tips para profesionales de la salud. No dude en entrar y ver estas cápsulas informativas para usted, siempre muy valiosas, importantes. El próximo miércoles tendremos tema tromboprofilaxia en el paciente gestante con el doctor Rodolfo Corona en nuestra masterclass de los lunes, y mañana tendremos nuestro podcast con el tema relacionado con el compromiso de las residencias médicas, si realmente se está homogenizando el tema de la educación médica en el país y en toda Latinoamérica. Entonces es un gran tema. Les tenemos una sorpresa muy interesante ahora que cumplamos un año para todos los médicos. Les recuerdo también entrar a nuestras redes sociales para que vean nuestro programa en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y nos van a ver siempre. Buscan Medical Legal Center y van a ver toda la información. Todas nuestras pláticas están grabadas y están disponibles en YouTube. Entre usted a YouTube, tecla Medical Legal Center y ahí están los programas de lunes, teoría del caso, martes, podcast y miércoles, la masterclass. Y les invito por último que inviten a más profesionales de la salud a que se unan a este webinario para que cada día seamos más y tengamos más influencia. Ahora sí, para mí es un gusto, un privilegio poderles presentar a alguien con quien tengo una amistad, me jacto de tener una amistad con él, alguien a quien considero mi amigo, a quien aprecio, no solamente aprecio, respeto mucho, un gran hombre. Y bueno, ya no les digo más, pero pues tengo una extraordinaria persona. Él es el doctor Carlos Baeza Estrella. Él es cirujano general. Se graduó en el Centro Médico Nacional Siglo XXI en el IMSS, Ciudad de México. Es asociado titular de la Asociación Mexicana de Cirugía General. Es exdirector de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad de Quintana Roo. También director general del Centro Médico Chetumal, entre otras muchas actividades. Y por supuesto también miembro del equipo de peritos de la Asociación Mexicana de Cirugía General, profesor, por supuesto, de estos interesantes cursos. Hemos sido compañeros en estos cursos increíbles desde hace muchos años y él, además que lo aprecio mucho, nos va a dar un tema increíble que se llama un caso de un óblito quirúrgico, consideraciones médicas y quirúrgicas. Doctor Baeza, muchas gracias por aceptar. Teníamos pendiente esta sesión y se lo agradezco que lo haya distraído de sus múltiples actividades para que nos apoyara, pero es aportar a la comunidad médica. Está muteado, doctor Baeza, está muteado. Ya. No, sí, seguimos sin escucharlo. Sí, donde está el micrófono. Allá, a ver, ¿ya puede hablar?
A ver, ¿nos puede hablar? Sí, claro. Ahora sí está ya lo escuchamos. Ok. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, Abraham. Muchas gracias a toda la gente que nos está acompañando. De verdad, estoy muy agradecido de compartir con ustedes estos próximos minutos. Realmente estos webinars han sido sumamente interesantes, han despertado un interés a nivel nacional, ha unido, ¿verdad?, a la comunidad médica de alguna manera, y esto realmente es muy agradable para mí. Muchas gracias, doctor Baeza. Pues lo dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud, y usted y yo nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, doctor Baeza. Claro, claro. Permítame compartir la pantalla. ¿Sí estamos bien? ¿Sí se ve bien? Se ve perfecto. Ya puede empezar, doctor Baeza. Gracias. Correcto, ¿verdad? Bueno, el tema de hoy es oblito quirúrgico abdominal. Oblito, como todos ustedes saben, viene del latín oblitus, guardar, escondido, y se refiere a los cuerpos extraños dejados durante una cirugía en la cavidad abdominal. Escogimos este tema porque indudablemente tiene consideraciones médicas y jurídicas que vale la pena siempre analizar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es algo con lo que no es imposible toparse en la práctica profesional. Hemos dividido la presentación en 4 contenidos. En el primer contenido, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo, es un contexto general. En el segundo contenido vamos a ejemplificar la plática con un caso clínico. Y en los 2 últimos vamos a tratar de hacer algunas consideraciones médicas y algunas consideraciones jurídicas. Entonces, empezamos con el contexto general. Todos sabemos, ¿verdad?, que las últimas 2 décadas del siglo pasado hubo una revuelta impresionante en el campo de la cirugía y de otras especialidades también de la medicina, cuando se empezó a hablar de seguridad. ¿Y por qué se empezó a hablar de seguridad? Porque empezaron los primeros reportes de que había daños durante la atención médica y que estos daños no eran cosa menor. Realmente en algunas ocasiones costaban incapacidades, discapacidades y hasta la vida de cientos de miles de pacientes. Entonces, esto se planteó como algo inconcebible en nuestras épocas y empieza el movimiento de la seguridad del paciente quirúrgico. Y aquí ponemos que es una prioridad absoluta. ¿Y quién dice esto? Pues esto lo dicen todos los líderes de la atención médica en el mundo, en todos los países. Toda la gente que está en la punta de las consideraciones de atención médica siempre está pensando en la seguridad. Y no estamos pensando en la seguridad de manera reactiva, sino estamos pensando en la seguridad como de manera proactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que adelantarnos a los hechos que pueden dañar a nuestros pacientes. Entonces, en el contexto de estos reportes, sale la lista de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? En el 2008, empiezan a haber reportes sumamente interesantes, como el reporte de la Universidad de Harvard, en el New England Journal of Medicine, en el año de 1991, donde ellos claramente dicen, están ocurriendo cosas que no podemos aceptar. Y este es un libro que todos seguramente conocen, ¿verdad?, del Instituto de Medicina de los Estados Unidos. Esto fue un parteaguas. Aquí la reflexión se hizo profunda. Aquí los grupos médicos en todo el mundo
pensaron que había que hacer algo, que no nos podíamos quedar con la misma situación, y el reporte inicial fue de que entre 44,000 y 98,000 personas fallecían por fallas en la atención médica y que un porcentaje importante de estas fallas, tal vez más de la mitad, serían prevenibles. Los hospitales británicos también empezaron a manifestar su experiencia al respecto. La Sociedad Nacional de la Salud en Canadá también planteó que había que construir nuevos sistemas, y en México no nos quedamos atrás. Desde el año de 2014, nuestro estimado amigo, el doctor Jorge Pérez Castro, publica este libro de la Academia Mexicana de Cirugía, donde claramente representa la seguridad una prioridad nacional. Y también tengo el gusto de decir que en este país hay una gran cantidad de líderes, cirujanos, cirujanas, ¿verdad? De todos nosotros conocidas, que han tenido una brillante trayectoria en este aspecto, sociedades, colegios, organizaciones que están trabajando para crear una nueva conciencia hacia la seguridad. Entonces, yo creo que en este punto no tenemos controversia. Creo que todos estamos de acuerdo y que podemos nosotros tomar estos puntos como el contexto general de partida de esta plática. En el segundo punto, vamos a ejemplificar qué puede pasar cuando no se atienden puntualmente los puntos de seguridad. Vamos a exponer el caso de una mujer de 73 años, ¿verdad? Obesa, con un índice de masa corporal de 36, hipertensa, descontrolada. Un dato importante es que se le practicó una histerectomía hace 36 años, ¿verdad? Este dato no quiero que lo olviden. Histerectomía hace 36 años. Diabética tipo 2 de 22 años de evolución, con toda la secuela que trae la enfermedad de la diabetes. Fue operada de la vesícula biliar por litiasis mediante un método laparoscópico hace 12 años y tiene comorbilidades en el corazón, ¿verdad? Tiene una limitación severa para la actividad física. Contribuye también esta limitación una osteoartropatía degenerativa diagnosticada hace 8 años, por lo cual tenemos a una paciente mayor en un estado de sedentarismo. El cuadro clínico empieza hace 30 años y se manifiesta por un dolor abdominal difuso, episódico, cólico, moderado, y que se presenta en promedio cada mes a cada 2 meses. Se acompaña de constipación y diarrea alternativamente, y nunca se documenta en estos 30 años oclusión intestinal, sangrados digestivos, anemia, fiebre o pérdida de peso. Durante este tiempo se le practica una colonoscopía que diagnostica una enfermedad diverticular sin ninguna complicación y unas hemorroides grado 2. Con este panorama, el diagnóstico que se estableció por varios médicos, ustedes pueden suponer que en este lapso de tiempo tan largo la vieron muchos médicos, yo diría más de 10, ¿verdad? Entonces, se establece un diagnóstico de síndrome de intestino irritable que se agrava con una neuropatía diabética autonómica visceral, ¿verdad? Y genera trastornos de la motilidad y más el sedentarismo. Los médicos explican este cuadro clínico y se trata en consecuencias con todos los medicamentos
que ustedes ya conocen. Lo que me llama la atención es que se establece un diagnóstico hace muchos años y ese diagnóstico le queda como una etiqueta a la paciente. Se perpetúa. Cada médico que la ve le parece que el diagnóstico está bien basado, que es lógico, que explica la sintomatología, ¿verdad? Y que bueno, la señora nunca ha sido hospitalizada, nunca ha tenido datos de alarma, entonces puede seguir manejándose con este diagnóstico y con los tratamientos convencionales. Sin embargo, si hacemos una sistematización de la sintomatología, vemos que no llena de manera contundente los criterios de Roma. Desde luego, es tranquilizante que tenga una colonoscopía normal y que no haya estado grave nunca, pero empieza a haber algún punto donde la precisión no es la que quisiéramos. También hay que decir que no hay un diagnóstico, no hay una manera de diagnosticar de manera precisa un síndrome de intestino irritable y una neuropatía autonómica. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque no tenemos todavía los elementos o los implementos diagnósticos para hacerlo. Son trastornos funcionales. Entonces, en una de las consultas se plantea este caso por el médico tratante y decide hacer una especie de actualización, ¿verdad? Pidiendo estudios básicos para reorientar la situación de la paciente. Y esto es lo que se encuentra. Sé que en este momento están sorprendidos, sé que me dicen dónde está la placa lateral, ¿verdad? Y este es un separador de Ribón de 3.2 por 33 centímetros. Pasamos al estudio tomográfico y podemos ver con toda claridad que este cuerpo extraño ya tiene muchísimo tiempo en la cavidad abdominal, que tiene bandas de fibrosis muy importantes, ¿verdad? Que se asentó sobre el hueso ilíaco, sobre la región del hueso ilíaco, ¿verdad? No sobre el hueso precisamente, sobre la región de la pelvis izquierda. Y vean ustedes la cantidad de fibrosis que ha generado, ¿verdad? Y esta fibrosis probablemente ya está con adherencias firmes a los intestinos, al colon y muy probablemente a las zonas vasculares. Aquí tenemos otra proyección. Vean ustedes la gran fibrosis que tiene el instrumento. Todo esto es tejido fibroso. Aquí otra proyección, ¿verdad? Donde vemos las mismas características. Ante esto, la primera pregunta es, ¿cuál es nuestra conducta? ¿Alguno se atrevería a programar una cirugía para la extirpación? Yo creo que sería realmente una cirugía problemática. Manejar esas adherencias, sacar ese cuerpo tan grande, ese cuerpo extraño enorme, no va a tener nada de fácil. Hay adherencias, se pueden romper intestinos, se pueden formar lesiones vasculares importantes. Entonces, la consideración de extirpación creo que desde el primer momento está lejos. ¿Qué ganancia podemos tener?
cuando la sintomatología de la paciente es relativamente manejable con medicamentos orales, nunca ha hecho oclusión intestinal, nunca ha hecho un absceso, ¿verdad? Este es un granuloma aséptico de muchísimo tiempo de evolución. Entonces, la ganancia que se tendría prácticamente es nula ante un riesgo monumental. Pero además, una evaluación cardiovascular como parte de la rutina, ¿verdad?, de esta paciente, pues la pone en clase 4 de la clasificación funcional de la New York Heart Association. Entonces, pues aquí no hay nada que hacer desde el punto de vista quirúrgico. Este es el caso clínico. Ahora vamos a las consideraciones de tipo médico. Oblito quirúrgico es un cuerpo extraño que se queda de manera accidental y que no cumple ningún efecto terapéutico. Normalmente, estos cuerpos extraños originan una gran mortalidad, costos excesivos, reingresos, largas estancias, manejos en terapia intensiva y desde luego, cuando oímos cuerpo extraño en cavidad después de una cirugía, pues no podemos dejar de pensar de inmediato en que estamos abriendo la puerta a un problema de tipo legal. Sinónimos, aquí están. Los otros nombres. Lógicamente, cuando son de fibra textil, pues tienen los nombres alusivos al respuesta. ¿Cómo se va a presentar el problema? De manera aguda, se puede presentar un absceso en los primeros días de la operación o incluso antes de que el paciente abandone el hospital. Cuando hay una fibrosis exudativa. Son casos agudos. El paciente se pone mal, se distiende, hay riesgo de eventraciones, de abscesos, masas palpables, fístulas, ¿verdad? Entonces el paciente realmente se pone mal. Y la otra manera de presentación es la fibrosis de largo plazo, en cual las adherencias forman una especie de cápsula que aísla de alguna manera el cuerpo extraño y lo podemos encontrar meses o años después. ¿Es frecuente esto? No, no es frecuente. No tenemos registros precisos porque hay un subregistro en esto y hay un subregistro porque hay temor de las demandas legales. Entonces, se considera que puede ser la casuística de un caso entre 1,000 o 10,000 cirugías. La mayoría son textilomas. ¿Cuándo hay factores de riesgo? ¿Cuándo podemos correr el riesgo de dejar un textiloma o un cuerpo extraño de otra naturaleza, metálica o una sonda? Bueno, los factores de riesgo relacionados con la cirugía, en algunas series, aunque no todas, dicen que es más frecuente la cirugía urgente, cuando la cirugía es complicada, cuando tarda mucho, cirugías oncológicas, cirugías con grandes resecciones, cirugías que tienen una demanda grande de esfuerzo de los cirujanos, ¿verdad? Se dice que cuando hay más de 500 mililitros de sangrado, empezamos a entrar a la frontera del riesgo. Los horarios desprotegidos, aunque tampoco hay consenso unánime en esto, y los cambios abruptos en la técnica. ¿Cuándo vamos a cambiar abruptamente una técnica? Cuando tenemos una complicación, cuando nuestro proyecto quirúrgico no está caminando y nuestra resolución no está siendo la correcta,
o cuando estamos haciendo más de una cirugía. El cirujano. Los factores de riesgo asociados al cirujano, pues es la exposición cambiante de los campos en la cirugía, por las razones que hemos expuesto hace un momento, la fatiga, ¿verdad? Y aquí hay un punto que creo que vale la pena comentar: la falta de liderazgo o disciplina. Al principio de la plática decíamos que el liderazgo es fundamental para los cambios de actitud. Y en los casos de seguridad quirúrgica, cada cirujano debe ser un líder. Cada cirujano debe tener la preparación suficiente de todo tipo para conducir a todo su equipo quirúrgico bajo las circunstancias actuales de la Lex Artis. Pero esto requiere una disciplina. Y la disciplina también se tiene que adquirir desde las formaciones en las especialidades, en las residencias, desde los procesos de enseñanza. Se tiene que formar cirujanos con un perfil totalmente encauzado al bienestar de los pacientes que están bajo su cuidado. Entonces, estos liderazgos se tienen que traducir en los equipamientos de los hospitales, en los procesos de enseñanza hospitalaria, en las consideraciones normativas de seguridad, en la capacitación para el desarrollo de todas las disciplinas que incluyen la cirugía, ¿verdad? Y también me llama la atención en este último punto algo más actual. Les pregunto a mis compañeros cirujanos, que ya vi que hay muchos aquí en este panel, ¿han visto a alguien con un teléfono celular activo en la sala de operaciones? Ya sé la respuesta. Pero les puedo preguntar, ¿han visto 2 personas en la sala de operaciones con teléfonos celulares activos durante la operación? Y me atrevo a preguntar, ¿han visto 3 personas con el teléfono celular activo en una sala de operación? Esto indudablemente es inaceptable. Esto refleja lo que comentábamos anteriormente, la falta de liderazgo o de disciplina. El personal también aporta los riesgos en los cambios de turno y el personal extraordinariamente fatigado. Y los factores relacionados con el paciente, pues son el índice de masa corporal alto, la obesidad, sobre todo la obesidad mórbida. Cuando desafortunadamente existe un caso de un cuerpo extraño, dejado, olvido, nos pueden llamar a los pocos días porque nuestro paciente está mal realmente. Tiene dolor, tiene vómitos, tiene fiebre, está distendido, tiene serios problemas con la hidratación, ¿verdad? Algo se le toca, tiene un síndrome oclusivo, en algunos casos fistulizado y con una peritonitis. Si tenemos estas cosas,
indudablemente que vamos a estar seriamente preocupados. La otra variedad de presentación es la asintomática, donde estos pacientes se les encuentra el cuerpo extraño durante un estudio, como en este caso que estamos presentando, pero prácticamente sin síntomas o síntomas muy leves que se pueden confundir con otras enfermedades. ¿Qué tanto estamos involucrados los cirujanos? Somos los más involucrados. Somos los que más dejamos un cuerpo extraño en el vientre. Cuando nos sentamos a meditar, ¿qué está pasando con el paciente complicado? Pues este es el panorama. Hay que volver a operar, probablemente una o varias veces más. No sabemos cuántas veces va a regresar al hospital, qué tipos de apoyo va a necesitar. Va a presentar fístulas, va a necesitar nutrición enteral, nutrición parenteral, va a necesitar tratamientos complejos, va a necesitar una terapia intensiva. Y empezamos a pensar en los gastos catastróficos, en el sufrimiento del paciente y en la angustia familiar. Pero también empezamos a descubrir que casi la mitad se va a poner muy mal. Va a ser una batalla dura, en más del 40% de los casos. Y también nos ponemos a pensar que algunos van a fallecer. El rango de mortalidad es amplio, ¿verdad? Pero con estas cifras, obviamente, nadie se puede quedar tranquilo. Por si esto fuera poco, podemos recibir la noticia de que el National Quality Forum de los Estados Unidos califica el haber dejado un cuerpo extraño en el abdomen como uno de los 5 eventos quirúrgicos denominados never events. O sea, eventos que nunca debieron haber presentado. Eventos totalmente prevenibles y que no es aceptable que se presenten. Entonces, así se llaman en inglés, never events. ¿Y cuáles son estos? ¿Verdad? Operar el órgano equivocado. Operar al paciente equivocado. Hacer la operación equivocada. Dejar un cuerpo extraño y el fallecimiento intra o perioperatorio de un paciente que entró a operarse con clasificación 1 de la Asociación de Anestesiólogos Americanos. O sea, un paciente que entró prácticamente en muy buenas condiciones. Y estas 5 causas de never events realmente implican una situación que no es fácil de absorber y de analizar ni por el cirujano, ni por el paciente, ni por el hospital, ni por los familiares, ni por la sociedad. Y aquí otro dato que nos llamó mucho la atención. En el 90% de los casos que hubo material retenido, la cuenta se reportó como correcta.
Entonces, aquí la situación es bastante delicada. ¿Cómo puede existir una cuenta correcta en el 90% de los casos en que se deja un cuerpo retenido? Necesitamos ya un supervisor del supervisor. Vamos a necesitar supervisor del supervisor del supervisor. Realmente esto es para analizar. Algo está fallando. No es una persona. Es una metodología. Y en casos de seguridad siempre se dice que cuando se analizan las cosas no debe utilizarse el punto de vista punitivo, sino el punto de vista confidencial incluso, y en el que todos participemos como una especie de debriefing para poner nuestros puntos de vista y para aportar hacia la resolución de los problemas que se tienen. Una cuestión médica más. El paciente fue operado de colecistectomía laparoscópica. Obviamente se le hizo un ultrasonido. Revisamos y el ultrasonido que se le pidió fue ultrasonido de hígado y de vías biliares. Y preguntamos, ¿y por qué no se hizo un ultrasonido completo? Quizás se hubiera detectado el problema. ¿Y para qué hubiera servido detectarlo? Si no detectamos el problema, la colecistectomía laparoscópica seguramente se operó con energía eléctrica monopolar. Y ese fierro que tenía esta paciente puede funcionar como una placa de retorno para la corriente. Y esta paciente corrió el riesgo de tener una gran quemadura. Imagínense una quemadura vascular, una quemadura en el colon, una quemadura en algún órgano abdominal. Hubiera sido totalmente desastrosa. Entonces, hubo las obligaciones de seguridad y medios. Estamos haciendo rutinas nada más de pedir estudios sin conceptualizar la utilidad que nos pueden traer. Se hizo una laparoscopía. Obviamente, se debía explorar toda la cavidad abdominal con el laparoscopio. Entonces, son puntos para la reflexión. Consideraciones jurídicas. Como dijimos al principio, esto no se puede desligar este caso del problema médico con el problema legal. Y en las cuestiones jurídicas, pues la lex artis médica es la columna vertebral, es el punto donde nosotros nos vamos a apoyar para ver si los medios que utilizamos y si nuestras obligaciones de medios de seguridad fueron las correctas, las universalmente aceptadas. Lo que hace el médico es una iatrogenia. Esto viene de iatros médico y genao genei, engendrar. El médico transforma las cosas con su arte y su ciencia. Entonces, si las transforma para bien, para bienestar, para mejorar, para curar, pues es una iatrogenia positiva, producto del acto del médico. Y aquí pues nadie protesta, todos estamos felices, todos estamos satisfechos. Cuando esta intervención del médico crea condiciones negativas
Entonces, podemos hablar de una iatrogenia dañina, que en algunos casos es necesaria, ¿verdad? Sabemos que vamos a tener reacciones secundarias si damos un tratamiento de quimioterapia. Pero bueno, estamos tratando, rescatando un bien mayor, que es la vida de una persona. Entonces, a veces es necesario aceptar puntos negativos. Pero cuando la negatividad es innecesaria, entonces nos vamos al otro lado del cuadrito, que es el aspecto legal. Entonces, lo hicimos por negligencia, hicimos las cosas de la manera que no debíamos hacer, no hicimos lo que debíamos hacer. Puede ser por impericia, si no tenemos los conocimientos, las destrezas, las prácticas, o imprudencia si actuamos de manera precipitada, poco racional. Entonces, cuando se vulneran estas situaciones de nuestras obligaciones de medios y de seguridad, estamos hablando de lo que llamamos una mala práctica médica. Actos que no van en la línea de la lex artis. ¿Y por qué podemos fallar? Si hay un error en el diagnóstico o en la elección terapéutica, pues esto es severo. Imagínense una paciente operada de una mastectomía por un error diagnóstico, o al revés, no operada con un cáncer que se consideró un fibroadenoma. Fallas instrumentales o técnicas, como en este caso, y las confusiones. Cuando hay conductas totalmente precipitadas, no sistematizadas, no es imposible en confundir a un paciente o equivocarnos en el órgano que vamos a tratar. Entonces, cuando estas cosas se juntan, nosotros tenemos una obligación. Y esa obligación es responder a los daños que ocasionamos en caso de que no hayamos tenido todas las condiciones de la lex artis médicas en nuestro tratamiento. Y esto también debe ser visto a través de los modos, de tiempo, lugar, y a través de la causalidad. Si realmente el acto generó un daño y qué tipo de daño. Entonces, aquí el comentario es que en casos de cuerpos extraños retenidos, hay una evidencia clara para pensar en imprudencia y negligencia. Pues ahí está el cuerpo extraño, eso es incontrovertible, ¿quién lo va a negar? Ya acabamos de mencionar, ¿verdad?, que el National Quality Forum dice que esto es inaceptable. En este caso, ¿verdad?, hubo algunas opiniones de que el daño no estaba muy claro o muy específico de que fuera ocasionado por el cuerpo extraño, porque se argumentaba que los síntomas pueden explicarse por los otros padecimientos, por el síndrome de intestino irritable y por la neuropatía. Entonces, alguna argumentación dijo que si la relación de causalidad fuera por esos trastornos funcionales, entonces, ¿cuál es el daño? Y si después de 36 años de tener el cuerpo extraño en el abdomen, este daño no estaba claro, entonces la relación causa-efecto
tampoco lo estaría. En la responsabilidad civil también tenemos que los daños y perjuicios deben ser consecuencia directa e inmediata de la falta de cumplimiento de la obligación del deber médico. Y nuevamente se comenta que en el caso que estamos presentando, los daños y perjuicios no están definidos como causados de manera directa e inmediata por el cuerpo extraño que se aprecia encapsulado en tejido fibroso y que por consiguiente estaba aislado de alguna manera de los órganos abdominales y que antes de que se supiera que había un cuerpo extraño, todo el mundo, todos los médicos que lo vieron, aceptaron que los síntomas que manifestaba la paciente eran por trastornos funcionales. Entonces la pregunta se renueva, ¿y cuál es el daño? Porque como ustedes saben, si no hay daño, no hay litis. Sin embargo, por definición, los trastornos funcionales, para ser diagnosticados, requieren la exclusión de patologías orgánicas o de otras patologías que puedan apoyar el diagnóstico. Entonces, nosotros solo tenemos autorización para hacer un diagnóstico funcional cuando esté descartada una parte orgánica. Y yo les pregunto, dentro de los deberes, de las obligaciones de seguridad y medios, los médicos participantes, en este caso, descartaron razonablemente que hubiera otro problema. Este caso no es de responsabilidad penal. Obviamos esta diapositiva. Y entonces pasamos a un tema interesante, a una tesis jurídica que se llama res ipsa loquitur. ¿Y qué esto quiere decir? Las cosas hablan por sí mismas. Entonces, ¿en qué consiste la doctrina res ipsa loquitur? Se aplica cuando no se puede demostrar que la gente provocó el daño, pero mediante un estudio, vamos a recuperar la diapositiva. Mediante un estudio de las circunstancias que causaron todo esto, se puede llegar a deducir que ha sido por la negligencia o la falta de acción de una persona. O sea, la cosa habla. Prácticamente nos dice, aquí estoy, ¿verdad? Estoy presente, vigente, y esto fue generado por alguien. Y ese alguien tuvo alguna conducta que puede considerarse negligente. Para que se aplique esta teoría, es que tiene que haber negligencia. Si no hay negligencia, el res ipsa loquitur no puede aplicarse. Debe haber sido causado por un agente o instrumento bajo el control exclusivo del demandado. Alguien debe haber operado esto. Y que el daño no sea imputable a un comportamiento culposo de la víctima. Obviamente la víctima no tuvo nada que ver en esto. Bañuelos Delgado, en
El Semanario Judicial de la Federación, libro 25, de octubre de 2013, dice que la teoría res ipsa loquitur en la práctica médica debe tener ciertas características, que el acto no debe ser por accidente, que debe ser producto de cualquier grado de culpa. Tiene que haber culpa. Que no son sancionables los actos de protección a la salud, ¿verdad? O sea, no nos pueden acusar por una herida de apendicectomía cuando entramos a hacer una extirpación de un órgano enfermo que podía costarle la vida a un paciente. Y el daño no debe ser atribuible a la idiosincrasia del paciente. El comentario es que en este caso, los diagnósticos previos de trastornos de la motilidad digestiva se insiste en que pueden ser los que causen todos estos síntomas y que la paciente sí tenía alguna afectación, ¿verdad? Algunos cambios en su idiosincrasia por los mencionados padecimientos funcionales. Analizamos y realmente queda muy endeble la teoría de los trastornos funcionales porque obviamente no se descartó otro tipo de patologías que es el sine qua non para etiquetar de problema funcional a una persona. Entonces, es un punto que queda débil, es un punto subjetivo, no hay cómo comprobar estos diagnósticos funcionales. Y por el otro lado tenemos la objetividad de la gran masa del instrumento retenido. Eso sí es contundente, nadie lo puede negar. Y la negligencia implícita. ¿Por qué? Pues porque el instrumento no puede ir solo. Alguien tiene que manipularlo. Entonces, es muy factible, como sucede en casi todos los casos de cuerpos extraños postquirúrgicos, que se considere que hay culpa. Otra tesis dice causa causae es causa causate. La causa de la causa es causa de lo causado. Y esto se da con un conjunto de condiciones empíricas antecedentes. Da una explicación conforme a las leyes de la experiencia científica de que el resultado haya sucedido. Alguien llevó el instrumento al sitio donde fue encontrado. Todo lo que el instrumento causó, ¿verdad? Todo lo causado, pues es causa del primer agente, que es en este caso, pues el médico que practicó esta intervención quirúrgica. ¿Cuándo un profesional de la salud puede quedar liberado de responsabilidad? Pues aquí tienen 5 causas. El caso fortuito de fuerza mayor, el error excusable, la conducta del enfermo cuando no sigue las indicaciones del médico. Algunos tratamientos van a fracasar por la mala inmunología, porque el padecimiento no responde, porque no sabemos cuáles son las causas por las que realmente el camino está yendo por donde no queremos ir, ¿verdad? Y el estado de necesidad y presidencia del consentimiento del paciente. Cuando llega un paciente de urgencia es muy grave, no hay nadie que lo represente, está con lesiones sumamente severas y debe ser intervenido. Entonces, pues aquí es un estado de necesidad. ¿Qué conclusión tenemos, verdad? Después de este paseo por todo este caso que me parece interesante, pues la conclusión es que tenemos que ser líderes. Los procedimientos quirúrgicos tienen que tener una
una secuencia, tienen que tener una estructura, tienen que tener un fin, tienen que tener una ética, tienen que tener una deontología, tienen que tener una ciencia. Entonces, somos humanos, podemos tener fallos, pero si no tenemos este conjunto de cualidades, entonces estos fallos pueden hacerse frecuentes. Cada día estamos operando cosas más complejas. Nos vanagloriamos de que la cirugía avanza, de que las tecnologías van caminando, ¿verdad? Hemos tenido discusiones quirúrgicas por todo, ¿verdad? Nos estamos peleando por si usamos 3 trócares o 4 trócares en una operación, nos peleamos por todo. Pero nada de esto tendría sentido si no tenemos una visión de seguridad del paciente. Realmente este contexto es el que puede llevarnos a una buena decisión, ¿verdad? La salud pública. La salud pública es indudablemente un factor. ¿Por qué? Porque estamos haciendo miles y miles de actos quirúrgicos. Entonces, la cantidad de operaciones, ustedes lo vieron con la colecistectomía laparoscópica, aumentó exponencialmente las colecistectomías. Habría que discutir ahí, ¿verdad? Si esto fue realmente algo que así debió haber sido. Pero la realidad es que se practican cada vez más cirugías. Algunas, ¿verdad? Extraordinarias cirugías que han dado beneficios a muchísima gente. Pero tenemos que tener conciencia de que esto es importante para la salud pública. Y lo que he dicho, estamos operando cada vez más. Entonces, si estamos operando más, si no damos los pasos firmes, vamos a tener más complicaciones. Y termino con esta diapositiva, que es la frase que debemos llevar todos los días, cada que entremos a un quirófano, cada que estemos enfrente de un paciente. ¿Por qué? Porque se trata de la vida de nuestros semejantes. Y muchísimas gracias por su atención. Doctor Baeza, como siempre, increíble, padrísima la plática. ¿Nos ayudaría a dejar de compartir para poder estar nomás usted y yo, doctor Baeza? A ver si nos pueden ayudar. Mientras, doctor, hay muchísimas preguntas. Voy a tratar de ser breve y también le agradecería que me ayudara a ser breve en las respuestas. ¿Sí nos puede ayudar a dejar de compartir? ¿Alguien que le puede? Hay un botón rojo que dice dejar de compartir. Eso estoy tratando. Okay. Estamos tratando de dejar de compartir. Exacto. Si no, vamos empezando con las preguntas, doctor Baeza. Sí. El doctor Utov, desde Reynosa, Tamaulipas, nos dice, a quien enviamos un saludo, dice, en este caso se trata de un material inerte en metal de bordes, por eso no ha provocado absceso, el cual se ha encapsulado. Si los síntomas son muy importantes, se debe valorar su retiro, obvio, de acuerdo al riesgo del paciente. Cecilia Morales dice, al día de hoy fallecen más de 300,000 personas al año en países que miden los eventos de seguridad asociados a la atención. ¿Qué opina, doctor Baeza? 300,000. Sí, y hay cifras que dicen que ya estamos en 500,000 pacientes, ¿verdad? O sea, esto es es un problema mundial que está saliendo cada vez más a la superficie, ¿verdad? Estábamos viendo la punta del iceberg. Sí, la doctora Salvio dice, ¿se podría haber limitado el curso de la patología de la paciente si desde un principio con una buena exploración física bien dirigida y ayudarse de una simple placa de rayos X abdominal con 2 proyecciones? También el personal de enfermería quirúrgica deben estar atentos a la cantidad de equipo quirúrgico, a la cantidad del equipo quirúrgico utilizado y retirado, o sea, el conteo de gases y material quirúrgico, no solamente el cirujano y su ayudante. Es correcto, la legislación
separa las responsabilidades en México, pero definitivamente nosotros tenemos que tener conciencia de que el líder es el cirujano. No podemos renunciar a ese punto. El doctor Utov también comenta, este caso sucedió hace 36 años, cuando no existía la cultura de seguridad. Habría que investigar en qué hospital y en qué ciudad se operó. Eso cuenta mucho. Si se operó en una ciudad pequeña, en un hospital pequeño, existen más posibilidades de tener un evento adverso. María López García dice, con óblito quirúrgico confirmado, ¿se puede levantar un acta médico legal al médico o qué procede en este caso? Sí, definitivamente, ¿verdad? La demanda generalmente sale del paciente o de su familia, porque esto no puede ocultarse desde el punto de vista ético a la familia. Entonces hay que darles toda la información, pero la recomendación es que no salgamos con la compresa ya exhibiéndola y diciéndole, mire, le dejaron esto, sino que demos una información muy profesional, una información cierta, pero no escandalosa y mucho menos incitativa del problema que ya tienen los familiares y los pacientes. Excelente. Hay muchas preguntas, doctor West. Entonces vamos a ir, hay muchísimas. Sí. Dice, Sergio Utov dice, este cuerpo extraño se quedó dentro de la cavidad abdominal hace 36 años. ¿Procede una demanda? Es una buena pregunta, ¿verdad? Es una buena pregunta. Nosotros estuvimos revisando esto y probablemente sí proceda porque la demanda sería por los síntomas actuales, ¿verdad? Sin embargo, la familia de esta paciente no quiso demandar. No quiso demandar porque pensaron que iba a ser un perjuicio para esta persona mayor, no se puede mover, probablemente problemas serios de otra etiología, y entonces decidieron dejar en paz a su familiar y seguirle dando los medicamentos que ha tomado durante tanto tiempo. De acuerdo. Graciela Ortiz, la enfermera instrumentista está obligada a contar el instrumental al final de la cirugía. ¿Por qué no lo hizo? Sí, yo les mostré una diapositiva que a mí me preocupa mucho y que es que en más del 90% de los casos en que se queda un material extraño, todo el equipo quirúrgico firma y dice que estuvo completo. Entonces, excelente. Parece que esto va más allá de la actuación de una persona. Parece que hay un error del sistema, algún defecto del sistema, alguna falta de visión de las cosas a más profundidad. Sergio García, de Facebook, Elizabeth Ramírez, yo no sabía que era óblito. Jesús Rodríguez López de Culiacán le manda saludos. Sergio García, saludos desde Guatemala. Daniel Guerra, aquí en Zoom, dice, si la cuenta sale completa, pero después se descubre que quedó un cuerpo extraño en cavidad y ante un juicio por demanda, ¿no sería la instrumentista la directamente responsable más que el cirujano? Por eso cada quien tiene que hacer la parte que le corresponde. ¿O cómo lo contempla la ley? Sí, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Siempre hay una responsabilidad individual. Pero yo creo que en estos problemas la gran visión y la visión eficiente es incluir a todo el equipo quirúrgico en una nueva conceptualización, independientemente de la demanda. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a implementar para que en el futuro no haya estas situaciones? Y aquí necesitamos, otra vez digo, fuertes liderazgos, ¿verdad? Personas disciplinadas, personas con conciencia y que crean en las cosas positivas de la cirugía. Excelente. El doctor Roberto Hernández, a quien también le envío un saludo, él es ortopedista, comenta, bueno, también hay responsabilidad, dice, del cirujano, porque hay hablan de un vínculo jurídico entre el paciente y el cirujano y no la enfermera. Entonces dice que también desde su punto de vista hay responsabilidad, aunque la cuenta gasta sea responsabilidad de la enfermera. El doctor Zurita, a quien enviamos un saludo grande y por supuesto, cuando se trata de casos médicos legales por cuerpos extraños, siempre es muy importante que el perito analice todos los elementos y cómo se dio la atención médica quirúrgica, lugar donde fue operado, condiciones del lugar. En muchos lugares el cirujano solo entra con el apoyo del interno y más en turno nocturno y fin de semana, donde la enfermera ni siquiera es instrumentista, hasta en clínicas y hospitales privados.
ya que en ocasiones existe la corresponsabilidad institucional. Bueno, pues... Sí. Saludos, doctor Zurita. Claro. Era un gusto en saludarle. Definitivamente, pero esta es una cirugía electiva. Es una cirugía en la que se puede transferir al paciente a un centro de mayor capacidad, de mayor resolución, ¿verdad? No fue una cirugía de urgencia, una cirugía en la que no había otra opción que operar. De acuerdo, dice Miguel Ángel Sierra. Buenas noches. Una pregunta: si colocamos el caso en una balanza riesgo-beneficio, ¿cree usted que serían menores los riesgos en una paciente programada a esperar una complicación con condiciones más graves para el paciente y mayor riesgo de morbilidad? No, yo creo que siempre la conducta debe ser deontológica y ética. Siempre tenemos que tomar las acciones para el menor riesgo posible del paciente, en cualquier circunstancia. Julia Garza, le mando un saludo hasta Monterrey, dice, excelente tema, muy interesante. Ángel Robles dice, la tasa de mortalidad es demasiado alta, lo que obliga a tomar medidas disciplinarias legales más drásticas. Supongo que esos errores suceden porque son muy relajadas las técnicas quirúrgicas, algo así como ampliar y mejorar la responsabilidad de los encargados de contar el material o cuerpo que ingresa a cavidad abierta durante una cirugía. ¿Qué opina, doctor Bazán? Sí, es importante. Yo le preguntaría a todos los ciudadanos del país, ¿cuántas veces hay que contar las gasas en un acto quirúrgico? ¿Verdad? Y hay quien diría que una, que dos veces, hay quien diría que tres, y algunos dicen que hasta cinco. ¿Verdad? Entonces, ese tipo de conducta es el que tenemos que regular, es el que tenemos que analizar, es el que tenemos que determinar qué es lo mejor para el paciente. ¿Verdad? Y en qué momento se deben contar las gasas y el material quirúrgico. La doctora Bernadette Casillas dice, ¿en este caso se le explicó a la paciente su diagnóstico? Sí, claro, claro. En el momento que se encontró el cuerpo extraño, inmediatamente. Saludos de la doctora Elodia. El doctor Clemente Barrera dice, qué tristeza que la valoran varios médicos y durante muchos años y ninguno se preocupó por realizar un buen interrogatorio y exploración. Una palabra, la clínica se está dejando de lado. Karina Flores, ¿cómo es que este obligó, no le dio complicaciones severas a la paciente? Yo creo que como Sí, este se obligó, encapsuló, se fibrosó, ¿verdad? ¿qué Como pasa? comentó el doctor Utov, ¿verdad? Estos cuerpos, ¿verdad? Que son asépticos, que no crean infección, en la mayoría de los casos, se fibrosan, se aíslan de alguna manera, ¿verdad? Y ahí pueden pasar muchos años y dan generalmente sintomatología de masa ocupativa. Humberto Rolando dice, sorprendente que nadie haya solicitado antes la TAC y tengo curiosidad si alguien palpó todo el abdomen. Sí, lo palparon algunos médicos, algunas consultas no hubo exploración física, cosa que también es importantísimo, ¿verdad? No explorar un paciente en una consulta realmente es algo que no debe ocurrir, pero la paciente tenía una obesidad extrema, ¿verdad? Excelente. Arlene Quintero dice, ¿es válido realizar reporte de patología en un caso de estos? Interesante. Y la segunda pregunta dice, ¿qué recomendaciones nos puede dar en caso cuando hay oblito y según la cuenta fue completa? ¿Qué se le puede decir y explicar al paciente? Sí, hay que decir siempre la verdad, por cuestiones éticas, ¿verdad? Tenemos que decir siempre lo que ocurrió y siempre va a haber responsabilidades, ¿verdad? Para el instrumentista, para el cirujano, para el hospital. Había que analizar, como dice el doctor Zurita, punto por punto todo lo que ocurrió. Clemente Barrera, una simple abdomen hubiera sido importantísima. María Eugenia Pérez, en algún momento los médicos exploraron abdomen en 36 años. Pues, Sí. Susana Novelo. En ocasiones etiquetamos a nuestros pacientes, ¿verdad? Decimos, ya vino doña Luisita, que tiene 20 años con síndrome de intestino irritable, y ahí viene otra vez, ¿verdad? Y en algunas instituciones dicen, pues vine por mi medicina. Y les dan luego la receta y se acabó. Entonces son Susana, pacientes con etiquetas. Susana Novelo, ¿se le da la noticia a la paciente? En su caso, ¿cuál es la consecuencia si ocurrió hace 33 años y el médico responsable ya no existe? ¿Qué pasa si ella demanda? Sí, pues si ya no está el El médico, causante pues no hay daño, acción. pues, Claro. pues no hay litis, ¿verdad? Sí, Aquí Karina, estamos.
Karina Flores dice, este óblito se comportó como material de osteosíntesis de ortopedia, pero colocada en un sitio diferente que finalmente fue irritando las partes blandas a largo plazo. Es una buena comparación. Francisco Reyes, si este mismo óblito a corto plazo se descubre y está produciendo sintomatología, ¿en quién o quiénes del equipo médico quirúrgico recae la responsabilidad? Obviamente, ¿verdad? En el cirujano que operó y su instrumentista. ¿Verdad? Con la legislación actual, probablemente el instrumentista. Pero hay tantas áreas, tantas aristas en esto, ¿verdad? Que yo tengo ciertas dudas de que le podamos echar solamente la culpa al instrumentista. Sí, sí, bueno, como usted dice, cada caso es particular. Marco Antonio Vázquez hace la misma pregunta. A quien envío saludo al doctor Marco Antonio hasta San Luis Potosí. El doctor Roberto Hernández dice, hagamos un ejercicio, el acto médico basado en la entrevista de actos en el que el médico trata acuerda con la o el paciente. Es un contrato de facto, un contrato profesional donde se ofrece un tratamiento profesional y así lo contempla el Código Civil. Cuando estuvo presente la enfermera quirúrgica o la circulante, vamos un poco más lejos, comparte el médico cirujano sus honorarios con las enfermeras. Bueno, muy buen comentario, lo dejó claro también la ocasión pasada, hay un vínculo jurídico entre paciente y médico y en ese sentido podría tener la responsabilidad civil. Y Utov dice, la paciente refiere a sintomatología hace 30 años de evolución, en ese entonces no tenía neuropatía diabética, hay un tiempo en el cual prescribe la demanda. Sí, definitivamente sabemos que a los 5 años, ¿verdad? Ya las demandas no tienen efecto. Pero vuelvo a lo mismo, puede ser demandado por la sintomatología frecuente, reciente, ¿verdad? Este caso tiene muchas aristas. Tú dices o decimos, el cirujano no es responsable, pero si yo admití en mi equipo quirúrgico una enfermera que no es instrumentista, una enfermera que está muy poco preparada, ¿verdad? ¿Qué grado de responsabilidad tengo yo? ¿Cuál es mi falta de liderazgo, mi falta de disciplina para aceptar este tipo de cosas? ¿Verdad? Excelente. La doctora Gildarda dice, desde mi punto de vista, muy personal, el tener un cuerpo extraño intraabdominal aumenta el riesgo de lesión de órganos cercanos cuando puede ocurrir un accidente porque presione vísceras, una simple caída o golpe directo, por lo que considero sí existe responsabilidad profesional de todo cirujano debe tener en mente instrumental y material que entra al abdomen cuando está realizando la cirugía. Excelente ponencia. Se ha pensado en, muy buena pregunta de Karina Flores también, dice, ¿se ha pensado en desarrollar algún sistema para la detección de óblito quirúrgico? Bueno, ha habido muchas cosas que se han implementado. Lo más reciente, ¿verdad? Es los códigos de barras en todo lo que se utiliza en cirugía. Todo lo que se mete al abdomen trae un código de barras que luego puede ser escaneado y podemos saber exactamente el número de compresas que entran, el número de compresas que salen, ¿verdad? Las nuevas tecnologías seguramente van a mejorar las condiciones de seguridad. ¿Verdad? Excelente, doctor Beso. A lo mejor conoce a quien formula esta pregunta, la doctora Oliva Aguirre. Dice, habitualmente se cuentan con las gasas, pero no con el pero no el instrumental. Dice, muy buena pregunta, muy buena observación, ¿eh? Realmente de verdad se cuentan las gasas, se cuenta de gasas completa, pero el instrumental no se cuenta, doctor Baeza. Así es, ¿verdad? Así es, y creo que es parte de nuestra falta de liderazgo. Y saludo a la doctora Aguirre desde acá, sí la conozco bien. El doctor Alfredo Chu dice, una de las bases es nuestro compromiso estar capacitados para hacer una cirugía segura. Hay de hace años las guías, hay también tiempos desde antes de pasar al paciente, tenemos que ir a donde esté para hacer la presentación desde el cirujano, anestesiólogo, los demás es cuando se entra a la sala de quirófano, tener el expediente clínico, obviamente, nombre, que tenga una identificación en la mano, ya poner el cirujano una pinta en el área donde se va a operar, tener en cuenta el expediente clínico, si están todos, consentimiento informado, ya se presenta, y bueno, lo narra todo, hacer conteo previo de todo, antes de cerrar, está plenamente trabajando en equipo, saludos, etcétera. El doctor Chiu desde Ciudad Victoria, bueno, pues muy acertado también su comentario. El doctor Vázquez dice, durante su charla mencionó que puede dejarse un cuerpo extraño cuando se practican varias cirugías al mismo tiempo. Parecería que esto no es posible, pero sucede tanto porque el cirujano programó y deja a alguien ayudando y se pasa a otro caso y puede ser en hospitales donde hay residentes. En este último caso, ¿quién es el responsable?
Sí, el cirujano. Definitivamente no puede dejarse un residente operar solo. Esto es totalmente prohibido, ¿verdad? No está permitido por la legislación, absolutamente. Y el punto de las múltiples cirugías, ¿verdad? También ocurre cuando alguien programa una colecistectomía y la paciente pide que le quiten un quiste ahí en el ovario y que le quiten el apéndice y que además le hagan un procedimiento plástico con una malla. Esto realmente representa riesgos totalmente innecesarios. Doctor Baeza, le propongo irnos un poquito más rápido porque estamos con tiempo. Aida Trejo, buenas noches, no es tan solo responsable de una persona, sino de todo el equipo. Vicente Espinosa, efectivamente, rares de humanos y tan solo por no aplicar los estándares de calidad centrados al paciente, y lo peor es que el personal directivo no los maneja y ni siquiera los conoce. ¿Tiene usted el laudo final del caso? Es que no hubo laudo, no hubo juicio, como comenta el doctor Baeza. Así es, no hubo juicio y la paciente falleció recientemente por una cardiopatía. Víctor de la Peña, ¿será posible técnicamente y por costos tomar una radiografía simple de abdomen al terminar la cirugía para detectar cuerpos extraños? Se ha hecho como rutina, se hace, por ejemplo, en la Universidad de Johns Hopkins, pero no lo aceptan todos los hospitales porque representa un costo, representa radiación y el índice de cuerpos extraños dejados pues es bajo relativamente. Salvador Alonso, ¿se sabe en qué plano estaba el cuerpo extraño? La información que tenemos es lo que vimos en los estudios de imagen. Miranda Aguilar, también se le conoce como evento Centinela aquí en México. Miguel Fernández, ¿qué hacer cuando una opinión técnico-médica es tendenciosa? Es decir, que las autoridades médicas que emiten un dictamen lo hacen con la finalidad de perjudicar al médico. Pues impugnarlo, hay que impugnarlo. Claro. El doctor Kim, desde Chiapas, le mandamos un saludo, dice, siendo un cuerpo extraño tan grande, no puede ser posible que tantos médicos lo vieran y no hicieron una buena exploración clínica. El doctor Utov pregunta para el doctor Baeza, y para mí dice, ¿existe un tiempo en el cual prescribe un caso como este para una demanda o pensar de haber sucedido hace 36 años se puede demandar? Sí, así es. La demanda prescribe, pero todavía si hay síntomas, el paciente puede demandar por síntomas actuales. Exacto, ya lo comentó el doctor Baeza, sí prescribe un tiempo en el ámbito civil y en el ámbito penal, pero prácticamente a partir que tiene conocimiento o que tiene efectos. Entonces sí. Aquí si demuestra que tiene efectos todavía podría estar vigente. Excelente caso, el doctor Agustín Salazar desde Veracruz, Bernardet, dice, cuando al final de la cirugía la circunstante dice, cuenta completa, se refiere fundamentalmente a los textiles y todo el mundo puede irse con esta idea. Así es. Es correcto. Saludos, Humberto. Rolando dice, muy interesante y controversial el caso, sin embargo, el punto es, como dijo el doctor Báez al principio, la disciplina y la responsabilidad del cirujano es la clave, estar ahí con los 5 sentidos y nos evitaremos muchas horas amargas, pues ya lo dijo. Esenia, el trabajo es en equipo y todos son los responsables, en menor o mayor grado debemos poner mayor empeño en la selección del personal que está trabajando con nosotros. Arisbe Angélica dice que claro, todo delito tiene una prescripción, el 288, sin embargo, sí, el tema de los efectos los contempla, es una resolución de la Corte, que con mucho gusto se las hacemos llegar a Arlene Quintero. Algunos de los cirujanos nos ponemos estrictos en que el enfermero sea instrumentista, aunque aún así también no estamos exentos de este tipo de eventos. Patricia Prado, ante una cirugía de cualquier tipo siempre se hace un conteo de material por quien instrumenta y al final de la cirugía se vuelve a contar. Por consiguiente, al haber un faltante, se le hace saber a quién solicita el material quirúrgico para reponerlo o en su defecto lo compra. No entiendo qué sucedió si se trata de un instrumento muy grande. La verdad es un error irreparable del instrumentista, aunque no tenga la preparación instrumentista quirúrgica. Excelente plática. Este caso lo trajimos porque es totalmente inusual, ¿verdad? Es inusual dejar un fierro de este tamaño, ¿verdad? Pues Salvador Alonso dice, nunca pasó por un detector de metales. Bueno, seguramente no. Aida Trejo, cuando realizan las cuentas de textiles, se realiza también el instrumental al inicio, parcial al final del procedimiento. Así debe ser.
Recordemos que la negligencia es una conducta, no un delito, y en este caso es evidente un delito culposo. Martín Vasconcelos, el porcentaje de textiloma siendo mayor, deja de lado el conteo del instrumental, por lo tanto los protocolos del equipo quirúrgico, aun cuando el cirujano es el líder de la cirugía, los demás integrantes tienen responsabilidad. Oscar Usquiano, cuando la instrumentista regresa al instrumental a la sella, se cuenta el instrumental, por lo que probablemente no haya sido un instrumentista formada o en la sella no se procedió de forma adecuada al haber omitido la cuenta instrumental. De acuerdo. Acuérdense que en estos casos siempre hay cadena de errores. Entonces lo que hay que hacer es buscar dónde están los eslabones débiles de la cadena. Porque no es la falla únicamente en el quirófano, ¿verdad? Siempre hay una cadena de errores en el sistema que hay que localizar. Lo dijo clarísimo. Sergio Pérez, ¿qué sucede cuando un residente de cirugía del servicio social deja un nóblito abdominal y hay una demanda? Nunca opera el residente. El responsable de la operación es el cirujano. De acuerdo, confirmadísimo. La doctora Oliva Aguirre, la responsabilidad debe ser compartida. Gloria Márquez, aquí hubo negligencia de parte del cirujano, del ayudante, instrumentista, enfermería encargada del conteo. Excelente, interesante ponencia. Lo importante y ético es reconocer el error, así como estar dispuestos a corregirlo. La doctora Yosefat, a quien enviamos un saludo. Gloria Márquez, la fibrosis es lo que fue provocando la sintomología de... Qué pena que a todos los médicos se les hizo fácil seguir a corriente el diagnóstico. Es fácil juzgar a toro pasado. Sin duda, pudieron haberse hecho las cosas diferentes, pero eso no ocurrió así. Gloria Márquez, por desgracia, hasta que se aplica un correctivo importante, o sea, legal, los involucrados no se preocupan. Aquí hubo negligencia por parte del cirujano, el ayudante de todos. Dice lo importante, bueno, esto ya lo comentamos. Lo que es de no creerse que un instrumento tan grande no lo hayan visto, es una gran irresponsabilidad. Y saludos de Aris Angélica, María Lina Torreblanca, el doctor Zurita, el doctor Salazar, Aida Trejo, Vicente Espinosa, Patricia Íñiguez. Y la última, Alejandra Valadez, dice, en cirugías relativamente rutinarias, la enfermera circulante coloca gasa por gasa, así como las compresas en el piso a la vista, tanto de enfermera, instrumentista como del cirujano. Es cierto, pero el instrumental muchas veces sí se cuenta. Doctor Baeza, por favor, su conclusión, denos un mensaje final, por favor. Sí. Pensamos que esto no debe ser focalizado a una sola persona, ¿verdad? No debe ser punitivo nunca. Son casos que se deben analizar a la luz de los procesos y siempre hay que tener en cuenta que la falla está en las cadenas débiles de un proceso. Entonces hay que analizar todo el proceso completo, desde la llegada del paciente al hospital hasta el hecho del evento negativo o el egreso del paciente, ¿verdad? Y tomar las decisiones con mucho sentido de la responsabilidad, porque esto es lo que realmente nos da nuestro perfil como médicos y cirujanos, ¿verdad? La confianza en nuestros pacientes. Pareciera que no, doctor Baeza, que esas cosas como lo hemos visto aquí no deberían de ocurrir. Sin embargo, a pesar de que tenemos un programa de cirugía segura, todo lo que hemos platicado y usted particularmente, seguimos teniendo este tipo de casos y también casos de amputaciones equivocadas, casos que no deberían de ya estar sucediendo. Habría que ver cuál es la causa, cada caso es particular. Pero siguen ocurriendo y como usted decía, las responsabilidades de cada uno o de un liderazgo del cirujano particularmente me llamó mucho la atención y me impactó cuando en un quirófano cuántos están hablando simultáneamente, cuando son cosas que no deberían de ocurrir. Doctor Baeza, como siempre agradecerle el favor de su plática. Yo quiero comentar a todos los asistentes que esta plática está grabada y usted puede volverla a ver en YouTube. Entra a YouTube, teclea Medical Legal Center
y en los lunes aparece Teorías del Caso y en unas horas va a estar disponible. También quiero hacer la especial mención que todas las personas que exponen en este programa lo hacen de manera completamente altruista, sin recibir nada a cambio. Lo hacen con la finalidad de aportar a la comunidad médica en tiempos de pandemia y eso tiene un mayor valor. Muchas gracias, doctor Baeza. También le recuerdo que en las siguientes sesiones las preguntas se elaboran por preguntas y respuestas. Todavía hay muchas preguntas en el chat. Para la otra, ayúdenos a hacer las preguntas y respuestas, que es donde son las que se preguntan. Si usted es jefe de enseñanza de un hospital público o es presidente o vicepresidente de un colegio médico y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, no duden en contactarnos. atención.mlc@gmail.com y con mucho gusto lo organizamos sin ningún costo, incluso con toda nuestra infraestructura. Atención, sin acento, .mlc@gmail.com. Yo les recuerdo nuestro programa de mañana del podcast, está grabado, pueden verlo a partir de las 6 de la mañana, que es el reto de las residencias médicas en todo Latinoamérica. Y el miércoles, nuestra masterclass, como lo verán, vamos a hablar de trombosis, en la misma conexión, a la misma hora, a las 8 de la noche. Doctor Baeza, muy buenas noches. Gracias a todos los que se conectaron, como siempre. Saludos a Sergio. Muchas gracias por todo, doctor Baeza. Muy buenas noches a todos. Reconocimiento.